Buenas noches. Mi nombre es María de Jesús Mier Lara. Les hablaré del método científico y para hablar de ello empezaré definiendo el sentido común. El sentido común es la capacidad natural de todas las personas de juzgar los acontecimientos y eventos de forma razonable. Existen 5 diferencias entre ciencia y sentido común. La primera nos dice que las personas comunes aceptan teorías y conceptos solo por creer que son lógicos. En cambio, la ciencia construye estructuras teóricas y evalúa su consistencia. Además, somete algunos aspectos a pruebas empíricas. La segunda diferencia nos dice que las personas comunes prueban las hipótesis de manera selectiva. A esto se le llama tendencias de selección. Si dos alumnos que realizan un examen, uno saca 10 y el otro 6, la persona común dirá el de 10 es más inteligente que el que sacó 6. La ciencia, en cambio, va a probar esas teorías e hipótesis de forma sistemática, controlada y empírica. La tercera diferencia nos dice que la persona común acepta explicaciones que concuerden con lo que ya tienen preconcebido. La ciencia, en cambio, tiene esa noción de control. Siempre buscará establecer de forma ordenada si algo tiene relación o no, controlándolo, obviamente. La cuarta diferencia nos dice que las personas comunes buscan relación entre los fenómenos, pero con ideas colectivas ya preconcebidas. No se preocupan mucho en buscar si es o no cierto, simplemente las aceptan. En cambio, la ciencia también busca relaciones entre los fenómenos, pero persigue de manera sistemática y más concienzudamente que esto sea verdad, esta relación entre estos fenómenos. La quinta diferencia nos habla de que la persona común acepta explicaciones metafísicas. Digamos, si un familiar joven se muere de manera repentina, muchas veces dirán, Dios así lo dispuso o así lo quiso. En cambio, la ciencia va a descartar toda explicación metafísica y buscará las razones o las consecuencias de esa muerte súbita. Tenemos 4 métodos de conocimiento. El primero es el de la tenacidad. El de la tenacidad nos habla que la persona se apega a una verdad y si esta verdad o verdades se repiten, le dan mayor validez. La segunda es el método de autoridad o de creencias establecidas. Es decir, si una persona notable nos dice que Dios existe, mucha gente pues sí, existe, simplemente porque Él lo dice y porque es respetado, mas no quiere decir que sea verdad. El método a priori nos habla de que, bueno, su proposición dice a razón, pero ¿a razón de qué? ¿A razón de quién o de quiénes? No lo sabemos, es un poco confuso y difícil por esta preposición que tiene. El método de la ciencia, en cambio, nos habla de todo un proceso que primero es la teoría, la hipótesis, hacer algunas pruebas, todo lo que es la experimentación y después evaluar los resultados. Para hablar de ciencia como tal, una definición es difícil de darla. Como ciencia tenemos que es el conjunto de conocimientos organizados de manera sistemática que aplica el método científico en problemas que tienen solución. Para ser más claros, tenemos que hablar de su función. Por medio de esta acumulación de conocimientos que se generan hipótesis, cuestionamientos, esquemas, leyes y principios, es que podemos hacer ciencia. Existen 3 estereotipos sobre ciencia.
personas al ver la bata blanca, el estetoscopio y que la persona está en un laboratorio, creen que son científicos. Muchas veces sí, pero podría ser que esta persona simplemente trabaja en una farmacia, usa bata blanca y no por eso es un científico. El segundo estereotipo nos habla de que muchas veces vemos a individuos brillantes, pero alejados del mundo. Creemos que están en una burbuja de cristal, alejados de los problemas de la vida cotidiana. Y el tercer estereotipo nos habla de que comparan la ciencia con la ingeniería, y la tecnología. Esta comparación la hacen porque muchas veces también los vemos con batas, con lentes, como muy intelectuales, y por eso creemos que son científicos, pero no es así. Existen dos visiones de la ciencia. La primera es la visión estática. Esta visión estática hace énfasis en el estado actual del conocimiento y la visión que se le hace, así como el conjunto de leyes, teorías, hipótesis y principios actuales. Es decir, la ciencia busca conocimientos nuevos y los adiciona o los suma al conocimiento actual. La visión dinámica o heurística nos habla de la resolución de problemas que van más allá de los hechos y de los conjuntos de información, con resultados que obviamente nos ayuden a la investigación. En visión de Sampson tenemos la tradicional y la sociohistórica. La tradicional nos habla de que la ciencia es como un árbitro objetivo que siempre va a buscar una equidad, una igualdad, siempre va a buscar un resultado favorable. Y la visión sociohistórica nos habla de la ciencia como historia, la concibe como historia. Tenemos 4 objetivos de la ciencia. El primero es la explicación, el segundo es la comprensión de estas explicaciones o de esta explicación. El tercero es predecir una situación, un hecho o un fenómeno. Y el cuarto es tener el control de esta información. Pero en sí el objetivo principal de la ciencia es la teoría. La teoría que es un principio o conjunto de principios interrelacionados que pretende explicar y predecir varios fenómenos igualmente interrelacionados. Como investigación científica tenemos que esta es sistemática, controlada, es decir, ordenada, empírica, amoral, pública y crítica de fenómenos naturales. Se guía por la teoría antes concebida y la hipótesis sobre las presuntas relaciones entre los fenómenos de los que hablamos. La revisión de pares nos habla que otras personas de igual capacidad y conocimiento evalúan el trabajo del científico antes de publicarlo en revistas especializadas. Como enfoque científico, tenemos que este enfoque científico experimenta dudas, disturbios emocionales del científico, pero se esfuerza por formular un problema y busca, ya sea en literatura o en su propia experiencia o en la de otros. Los pasos del enfoque científico: primero tenemos el problema, obstáculo, idea, que es la idea principal, la idea que sacamos a la luz. Después se realiza una hipótesis, de la cual viene el razonamiento y la deducción de esta hipótesis, y al final una observación, prueba, experimento, que habla precisamente de hacer las pruebas e incluso algunas pruebas externas para al mismo tiempo los resultados que nos arroje, compararlos con la idea principal, si es favorable o no lo es. Gracias por su atención.